amigos que tanto me ayudan a esforzarme en esta labor, para la cual no hay que hacer muchos esfuerzo en todo caso, para comprenderla. Hoy voy a tratar un tema que para mí es pesado porque hay quien dijo que no hay cosa más aburrida que hablar de sí mismo, y es lo que hoy me toca, porque por fin quiero terminar o hacer, concluir, matizar un video que hace tiempo, ustedes los que están presentes aquí siempre no se acordarán, pero lo prometí y lo hice, pero hubo algo en la grabación que no me cuadró, y por eso pues dimití del mismo. Aparte es algo que llevo muchos años pensando y que no me gustaría tener que hacerlo, pero ya pues me llega el momento de hacerlo, y para eso es necesario esto que vamos a hacer hoy, que no deja de ser un preámbulo, el cual no voy a unir con el otro, va a salir por separado para no dilatarlo demasiado, y así el que vea este ya sabe que es por el que sigue, y el que vea el que sigue, para entenderlo tal vez tenga que regresar a este. Además trataré de recordarlo. Mientras más analizo la historia de Cuba, lo vivido en carne propia, lo visto, porque me gusta ver las cosas, procesarlas, incluso volviendo a recuerdos del pasado, a momentos que viví, para entender qué es lo que estaba viviendo en aquel momento. Estas cosas forman parte de mi creencia. No niego mi creencia en Dios, no en el Vaticano, ni cosa similar. Y entonces mientras más me adentro en las cosas de Cuba, más creo en la conexión de Cuba con los Skull and Bones, como mismo la tiene indiscutiblemente el Vaticano, que es desde donde todas estas cosas se cuadran, con los ingleses por el medio. Es feo hablar de uno, pero es necesario para poder decir estuve allí, me pasó esto, me ocurrió lo otro. Y en esto hay algo importante, ¿no? Que a los cubanos sirve para que unos cubanos se le tiren al cuello a uno, mientras que a otros esto puede agradar. Y lo digo porque hay cubanos que cuando van a hablar dicen que tienen los testículos grandes, que le llegan a los tobillos. Otros dicen que tenía que haber un tipo que los tuviera grandes para expresar determinadas cosas, incluso plagios que hacen, porque uno sabe cuando se está diciendo algo que ha sido robado de mi libro, que no está mal que lo hagan. Lo que sí está feo es que de paso no recomienden el libro, y hablo de gente que tiene muchos miles de seguidores aplaudiendo. El aplaudir saben que es el like, y de verdad que pues bueno, vamos a entrar en este tema, y voy a empezar por la infancia, y prometiendo no dilatarme demasiado. Cuando era un chiquillo fui adoptado en la ciudad de Cienfuegos. 20 veces he dicho de mi paso por un campo de concentración, de donde me sacaron para uno de las zonas más emblemáticas de la ciudad de Cienfuegos, una ciudad muy controvertida y muy especial, como pocas en el mundo, para no decir que en Cuba, se lo dice uno que se ha movido por todas partes, la forma en que nos apreciábamos, que nos queríamos. Incluso una ciudad que Fidel trató de romper, metiendo dentro de la misma a 40.000 humanos de otra parte de Cuba, para romper la mentalidad de Cienfuegos y espantar a los cienfuegueros hacia el exilio, algo que consiguió perfectamente. Y desde los primeros años de la revolución recuerdo que la policía era muy agresiva, y eran policías que Fidel heredó de Batista, o eran como una familia, y Batista se lo puso todo en las manos a Fidel, tanto dentro de Cuba como en los Estados Unidos,
para que allá también se creara la base para lo que iba a ser y lo que es la Florida. Sé que a muchos les duele entender esto, pero no hay forma de rebatirlo. Manda la realidad, mandan los hechos, los actos, y ahí todo lo puede desprender. Además, un exilio incapaz de ponerse de acuerdo, y no se puede poner de acuerdo porque está minado por diferentes grupos de cubanos, algo a lo cual también quiero llegar. Hay un secreto grande en Cuba que voy a tratar, ya ahora sería saltando desde este video sobre el que viene después, es decir, me referiría al tercero. Y esto también lo hago porque es muy raro que no se me haya tirado nadie al cuello en estos 6 años en que voy haciendo este tipo de labor. Sí hay algunos mentecatos que se meten conmigo, que son los que creen que 12 pudieron derrotar a 70.000. Eso, el que se meta contra mí está defendiendo a Fidel Castro, porque está dando a entender de que lo que digo es mentira. Entonces, si lo que digo es mentira, él está diciendo su verdad, y su verdad, por deducción o por carambola, como querramos interpretarlo, está diciendo que Fidel fue un valiente, un gran estratega, y que logró hacer una revolución socialista junto a una base de los Estados Unidos. Este servidor nació perseguido. No lo sabía hasta un punto que será tratado en el próximo video, pero en la casa sí siempre me decían que tuviera cuidado con lo que hablaba en la escuela, que no podía decir que no éramos revolucionarios, que no éramos comunistas en otro grado. De todo, siendo un niñito, me lo advertían en la casa donde vivía, donde también ya mi padre había sido expropiado hace 8 años, pero donde expropiaron a mi tutora, a la persona que me crió. Y desde ese momento, pues, bueno, en la casa siempre se hablaba, y es curioso que en todas las casas se criticaba el sistema, excepto en los que habían sido pobres, que estaban muy de acuerdo con la revolución, sobre todo porque a todos Fidel les regaló una casa, y ahí se ganó pues el voto sin tener que ir a elecciones de una mayoría en Cuba, que dejaron de pagar alquiler, y otros que sacó de los campos, que vieron, no sabían el crimen que estaban cometiendo con ellos, pero lo aceptaron con tremendo cariño. Digo que es raro que no me han atacado, es decir, que no me han levantado alguna calumnia, cosas muy propias de la gente que combate, que está diseñada, que está preparada para enfrentarse a este tipo de labor que estoy haciendo, porque están preparados para eso. Pero también, ¿qué pasa? Que si se meten mucho conmigo, me dan popularidad. Dicen que la publicidad te la hacen aunque hablen mal de ti. Y curiosamente no es tanto el caso, porque el cubano le cuesta discernir. Por eso nos daban el puchito para que eso no ocurra. Y el cubano se va con la primer bola, que con la primera que le lance. Muy pocos dicen, esta bola tiene otra cosa, vamos a analizarla. Eso es como cuando hay una ruptura de pareja y escuchas la versión de uno de los dos, te quedas con la boca abierta y pasas a creerla. Lo curioso sería preguntarle a la otra parte también, que es algo muy feo, tanto la ruptura como el preguntar, como lo que te diga cada uno. Bien, porque las parejas cuando mejor se conocen, precisamente es cuando terminan, es cuando mejor sabe uno quién es el otro. Temas controvertidos, pero que se pueden asociar con estas cosas sencillas, que no son sencillas, porque han determinado nuestro destino, y hasta qué punto que nos han dejado sin destino. Por eso de sencilla no tienen nada. Lo que sí es sencillo comprenderlo cuando se quiere comprender. Y también me adelanto, pues bueno, en la zona esta donde me crié, sé que me han llegado, pues vamos a decir, rumores, ¿no? de cosas que allí se han intentado con gente que me conoció muy bien durante mi juventud, que me han dicho algo que se trama, ¿no? Para tratar de desacreditar esto que hago, para tratar de manchar esta labor, que es la que más les molesta a ellos. Fíjense
que cualquier hablador de cáscara de piña puede decir cualquier cosa y puede hasta salir en el noticiero de Cuba. A mí no, conmigo no hacen eso. ¿Por qué? Porque saben que si lo hacen, mucha gente se va a asomar a ver lo que yo hago, y a ellos no les interesa, ni a ellos ni a los que cumplen con su misión dentro de los Estados Unidos, no les interesa que esta labor alcance la popularidad que creo que merece, sobre todo por el bien de Cuba. Y de los cubanos, pues los cubanos no tienen guía, no es que quisiera ser el guía, pero sí el que los puede poner a pensar para que aprendan a guiarse, porque si no sabes de dónde vienes, no sabes hacia dónde vas. A mis 9 años tuve el primer encontronazo con la policía. Sencillo de explicar, cerca de la casa, justamente a una cuadra, había o hay una panadería, el nombre era La Fama, incluso hacían un pan con leña, esto es algo maravilloso, ¿no? Un pan hecho con leña, y toda la parte afuera de la panadería estaba repleta de leña. Y bueno, allí con un hombre que estaba cuidando la panadería, llegamos un amigo y yo a ver si nos regalaban un pedazo de pan caliente, cosas que hacían mucho, y en aquel momento no había hambre en Cuba, sinceramente, pero el pan, cuando olía el pan caliente, pues daba ganas de comer. Y entonces el tipo que estaba dentro de la panadería, al cual no voy a calificar, nos faltó al respeto a mí y a un negrito que iba conmigo, que era mayor que yo, como 5 o 6 años. Y entonces la emprendimos con el hombre, ¿no? Sobre todo el negrito azotó bien al panadero, que dijo una cosa muy fea. Y llegó la policía que no sé de dónde la llamaron, no sé cómo, y el negrito salió corriendo, voló por los techos, y el que agarraron fue a mí. Y en la policía me enseñaron una bala de este tamaño para que dijera el nombre del negro. Yo al negro lo conocía por el chino, yo no sabía el nombre de él. Le decíamos el chino porque tenía esas facciones. Y bueno, allí me tuvieron unas horas, me llevaron a la casa. En la casa me insultó la familia como si fuera un delincuente que venía en camino, cosa muy, muy triste para mí. Y más en una casa donde había sido adoptado, que ya por aquellos años me percataba de que no era mi casa, que mi casa fue la que nos robaron en el Escambray, ya mi madre había muerto, y entonces pues esas cosas me ayudaron ya desde pequeñito a ver ciertas cosas. Y entonces bueno, no podía decir el nombre del negro porque no lo sabía, a lo mejor si lo hubiera sabido, lo hubiera dicho, porque me decían esta bala es para ti si no dices el nombre de él. Entonces esto, que es insignificante, este video, al menos que sirva para que tengan una idea de cómo eran las cosas en Cuba. Y estos eran policías heredados de Batista, y uno lo sabía porque en el barrio lo decían. Lo que pasa es que la gente no lo decía desde el punto de vista de hacer el análisis de una complota determinada, sino de que esta gente habían sido gente que no hizo daño y que pasó automáticamente a Fidel Castro. Y eso es un cuento, porque siempre habían otros que te decían que sí hacían daño. Y esos eran los policías que desde el triunfo, y eran muy feroces porque querían dar a entender que eran comunistas, que eran fieles a Fidel, que era en realidad lo importante. Y tenían una misión de reprimir bastante grande. A veces incluso estábamos jugando pelota y llegaban y nos robaban los guantes, los policías, y al otro día veías a los hijos de ellos en los barrios donde vivían usando los guantes que los padres nos quitaron el día anterior. Todas esas injusticias uno tuvo que ver desde niño y tratar de buscarle una justificación para poder continuar existiendo. Hablando de la escuela, y esto para concatenarlo con lo que viene en otro momento, yo no era un buen alumno, me costaba mucho aprender porque me distraía mucho pensando en el campo, precisamente recordando a mi madre. Había una sola cosa en la escuela que a mí me gustaba, y era aquello que llamaban historia, pero me gustaba de una manera increíble. Hubo un teniente
porque donde vivía en la ciudad, en el mismo centro de la ciudad, por decirlo, entre la panadería y la casa, había una unidad militar, en el mismo centro de Cienfuegos. Y esta unidad militar, había un teniente muy pequeñito que le llamaban Espinosita. Y este tipo me regaló un libro de historia muy grande y me dijo que me aprendiera bien la historia de mi país y demás. Este hombre fue como una sombra en mi vida, porque me aparecía por todas partes, incluso en el futuro. Me aparecía por todas partes como buscándome y para ver cómo me iba la vida. Lógicamente esto tiene que ver mucho con la orfandad que me tocó desde muy temprano. No se puede discutir que pudiera ser por otra cosa, aunque muchas cosas similares en la vida me llamaron la atención profundamente, que de esas cosas pues hablar como quisiera hablar, de verdad que me es muy difícil, ¿no? Aquel libro me ayudó a aprender aquella historia y a interiorizarla y a creer sobre todo que era cierta, y me ayudaría mucho en el futuro. Ya en aquel momento me ayudó para alcanzar en la escuela determinada popularidad por el chiquillo chiquitico que se sabe la historia. Me llamaban a meter la perorata a grado más altos, ¿no? Como el quinto, el sexto, donde los cubanos tenían bigote y las mujeres unos pechos así, las alumnas, las estudiantes, porque Fidel vació los campos de Cuba y todas las orillas de las ciudades para que la gente fuera a la escuela, porque la escuela era el punto donde les iban a comer la cabeza, y sabía que no iban a lograr nada bueno de esta gente, en su mayoría, que todos terminarían amargados en el exilio o presos o 40.000 cosas, porque se trataba de sacar a Cuba de sus carriles. Esto es un tema importante, ¿no? Que de alguna manera lo he ido tocando. Pero bueno, lo que hablaba del libro incluso cuando un maestro terminaba una clase y decía de qué iba a hablar en la que viene, ya yo venía preparado para en la que viene. No ir de impertinente, porque a los maestros eso les hacía gracia, eran muy buenos. Poco a poco los fueron sacando de educación, porque algunos eran católicos, claro que no sabían dónde estaban metidos, e iban aportando a las escuelas maestros nuevos, jóvenes de 15, 16 años que no tenían maestría pedagógica para impartir clases, y de eso nos percatábamos los estudiantes, porque así es la revolución, igual que con las escuelas, con las carreras. La gente cuando verdaderamente aprendía la carrera era cuando ya estaban trabajando, porque a veces incluso trabajaban en cosas que no tenían nada que ver con el título que traían de la universidad. Más adelante, durante los años de la juventud, pues estaba de moda en Cuba la música en inglés para los cubanos blancos. Hablar de esta manera, aunque este color no es blanco, sin embargo los negros sí son negros, los mulatos son mulatos, aunque había excepciones, es decir, lo mismo había blanco. En aquel momento todavía no se había creado la mezcla con la profundidad que se crearía a partir del año 80 con el programa Para Bailar. Pero en aquellos años andábamos como por rumbos diferentes, y más Cienfuegos, que fue una ciudad muy clasista, y no se puede negar también que es racista, pero se convivía más o menos, se escapaba hasta que Fidel le metió a los 40.000 a los cuales hice alusión anteriormente. Aunque también habían bandas en la ciudad que se dedicaban a cortarle la cara a las personas bien parecidas para ponerlos feos y barbaridades de estas, que la revolución las inspiraba a través de la televisión indirectamente. Eran cosas difíciles de comprender, de convivir con las mismas, pero formaban parte del empujón que Fidel estaba dando a los cubanos para que se fueran de Cuba. Podía ocurrir que la maestra, pasando lista en la escuela, no estuviera un niño determinado, ni hoy, ni mañana, ni pasado, y nadie sabía nada. Eso eran familias que se iban para el extranjero y que nunca lo decían para evitar el rechazo de los demás y para que el niño aprovechara, porque los cubanos cometieron un error en creer demasiado
en la escuela, pasaron a creer en la escuela y no en la agricultura y no en el campo. Por eso hoy están llenos de títulos, pero con un hambre del carajo. Y nadie se va a morir aparentemente de enfermedades, porque toda Cuba está llena de médicos, pero se morirán de hambre. Son cosas que no guardan relación. Sin embargo, muchas carreras que sí se estudiaron terminaron realizando su labor, sus títulos en la Florida y en otros puntos del planeta. Los jóvenes seguíamos a dos grupos musicales de la ciudad. Uno se llama, allí hay unos que se siguen llamando igual que ellos, pero no creo que tengan la misma gracia. La palabra es gracia, que tenían aquellos llamados los Modis. Había otro que se llamaba los Símbolos. Y estamos hablando de una división que existía. Esta gente, esto era, donde ellos estuvieran, todo estaba lleno de blancos. Incluso hubo zonas donde se ponía música que era para negros, y esto no lo planificaba nadie. Era la música la que dirigía a la gente. Esto no era una planificación por parte del Partido Comunista ni de nadie. Y si lo era, formaba parte del experimento. Pero la gente iba solito, lo mismo a un punto que al otro. El rebaño de la juventud, todos los viernes, los sábados y los mediodías del domingo también. Y en ambos casos, los comportamientos que no voy a describir eran diferentes, ¿no? Y cómo terminaban ambas fiestas, y una de las dos terminaba como la de Cuatao. Entonces, pues ahí que saquen sus propias conclusiones, porque es muy delicado hablar de estos temas con los cubanos, y uno no quiere herir a nadie, y lo que uno quiere es informar. Los que seguíamos a estos grupos musicales teníamos un expediente. Bueno, todos los cubanos tenían un expediente, pero concretamente esto lo supe después, aunque en aquellos momentos no era para dudarlo. No era para dudarlo porque la música en inglés era como la música del enemigo, pero habría que preguntarse por qué en Cuba se daba clases de inglés si ningún cubano iba a estudiar a países donde se hablara el inglés, y sí a la Unión Soviética. Y sin embargo el ruso empezaron a darlo muy tarde en las escuelas cubanas, muy tarde. Y curiosamente duró poco tiempo, porque los Skull and Bones decidieron que terminara la Unión Soviética, así como se lo estoy diciendo. Sí, sí. La Unión Soviética era obra de los Estados Unidos, ellos la pusieron, porque ellos deciden qué socialismo va a funcionar bien, cuál va a funcionar mal y dónde no lo quieren. Todo eso ellos lo deciden, lo ponen y lo quitan. Un día, en el año 78, en un lugar llamado La Patana, que era un cabaret flotante que había en Cienfuegos, allí estaba tocando el grupo Los Símbolos. Curiosamente, estábamos próximos a que se celebrara en Cuba el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Se estaba recaudando dinero para el festival. ¿Y cómo lo hacían? Pues la cerveza costaba el doble, los refrescos también, que era lo que había de bebida. Si había algo de ron, no lo recuerdo. Por aquellos años a mí no me gustaba la cerveza. Me podía tomar una caja de refresco, pero un joven fuerte, deportista, y no quería nada que ver con la cerveza. Pero bueno, llegó la policía allí y a todo el que no tenía cerveza en la mesa lo expulsaron. A los varones, a las hembras no. Lo expulsaron de allí. Entonces, bueno, cuando a mí me están expulsando, yo pues voy saliendo como parte del rebaño, pero veo que un tipo vestido de civil le está aplicando una llave a un señor que para mí en aquel momento era un viejo. Ahora el viejo soy yo. Pues estoy seguro de aquel hombre, yo tendría 18 años, iba a cumplir, y aquel hombre estoy seguro que no tenía más de 40. Entonces aquello me dio lástima y traté simplemente de separarlos. Y yo no sabía que el tipo que estaba haciendo la jugada era del G2, no lo tenía, pues estaba vestido de civil. Entonces cuando intento separarlo, el tipo me da un golpe, y cuando me da el golpe le respondo, y el hombre cayó por allá, y ahí lo que me cayó encima fue horrible, un enjambre de policía,
me dieron patadas, me jalaron los pelos, que los tenía así como ahora. Bueno, allí hubo otra escena también de un tipo que se metió a defenderme a mí sin yo conocerlo ni nada, y repartió a todo el mundo y después se tiró al mar, que no sé más porque a mí ya me metieron en una jaula de esta cerrada herméticamente, donde por cierto se sentía muy mal allá adentro uno metido, y me llevaron para la estación de policía, donde ya había aprendido que uno tiene que defenderse con esta gente usando su propia fuerza. Es decir, cuando me llamaron ya eso lo tenía aprendido desde aquel momento, independientemente de que se me pudiera considerar rebelde, pero más bien lo hacía por llamar la atención, no porque tuviera esos principios metidos en la cabeza como considero que los tengo hoy. No sabía, incluso no había interpretado bien la historia de mi propia familia porque no me la habían contado cómo fue, y en caso de que la contaran tampoco la podía creer o tendría la necesidad de hacerme el que no la creía o el que no la sabía, porque estas cosas también el cerebro ayuda a que uno se adapte y en estos casos pues suele evadir estas cosas negativas. Estamos hablando de traiciones y a esto pueden extrapolarlo a lo que sería la traición de pareja, que como pueden ver está comprobado que la mayoría pues de alguna manera la tolera. Y bien, allí en aquella estación de policía me defendí diciendo que eso no era propio de un país donde se nos habla de que todo es felicidad y demás, que lleguen a hacer semejante cosa, que eso es propio de lugares donde puede imperar el terror, pero que no en Cuba, que eso no era bonito. Y dije otras cositas, una herramienta que utilicé como ellos hacen para que se quedaran pensando. Dije, cuando salga de aquí le voy a escribir a Fidel una carta para que sepa lo que ustedes han hecho hoy aquí con nosotros. Lo digo así mismo. ¿Por qué? Porque sabía que estas cosas pues podían ser importantes. Se ha dicho, no fue la primera vez que me busqué un registro en la casa. Es decir, que llegaran a la casa e hicieran un registro de todos mis papeles y todas mis cosas, que lógico está que no encontraron nada, ni iban a encontrar nada, porque si algo sabía este servidor es dónde estaba metido. Lo que no sabía era cómo iba a salir de todo aquello, ni cómo permanecer. Sabía que para permanecer había que actuar. Me lo dijeron más adelante, pero ya lo estaba haciendo. Yo no sabía que el hombre que me dio el golpe, no sé si lo dije antes, no sabía que era del G2, ni sabía que con él iba a coincidir en un futuro hipotético en otro sitio. Ahí está el gallo acompañándome. Poco después caigo en el servicio militar, en la Marina de Guerra, concretamente en el Centro de Preparación de Especialistas Navales, en la carretera de Marianao, un edificio precioso. No era un edificio, sino la forma en que todo aquello tenía, que se lo dejó Batista a Fidel hecho, porque se podía ver qué cosas hacía Fidel y qué cosas hizo Batista. Las de Batista eran más bonitas porque tenía mucho dinero para eso y el apoyo directo de los Estados Unidos para prepararle a Cuba a Fidel, y ya después pues Fidel tiraba con lo que tenía, o tal vez eso estuviera hasta premeditado para que uno a la hora de hacer comparaciones pues las hiciera sin especificar, ¿no? Simplemente con Batista había comida y con Fidel no hay comida, y están equivocados. Con ninguno de los dos había comida. Donde hay comida es en la tierra. Allí en el Centro de Preparación de Especialistas Navales, no voy a entrar en cómo era aquello, el régimen militar, nada. Lo pueden imaginar, ¿no? Entonces, a mí me corresponde estudiar para radares de los barcos, unidades de superficie, que es como le llaman. Y a mí me da mucho trabajo aprender a andar con la técnica. Eso siempre me costó mucho. Y bueno, de los radares tuve que aprenderme lo esencial para operarlo, el operador de radar.
incluso estudias un radar que no tiene nada que ver con el que te vas a encontrar en un barco. Son diferentes y eran soviéticos, pero soviéticos hechos con técnica de los Estados Unidos. Pero así es igual en Cuba en todo. De hecho, la gente donde aprende de verdad la profesión es cuando se ponen a trabajar, porque la escuela es imposible que te enseñe, y ya ahí pues entran lo que van a hacer los inteligentes y lo que van a hacer aquellos que tuvieron capacidad para aprender, para captar lo que otros inventaron, cosas muy distintas. Aquí en esta unidad me ocurre algo extremadamente curioso, que un día van a sacar de cada colectivo, de cada grupo, un marino para ir a una comida con Fidel en la casa central de la FARC, que tendría que ser el que mejor se comportaba, el más disciplinado y todas esas cosas, cosas que no era yo lo que era, lo que llamaban los muchachos un jodedor, que siempre estaba bromeando, haciéndole perrerías a los demás. Eso era lo que yo hacía. Desde niño fui así, y se ha dicho, no me alegra porque incluso han pasado los años y mucha gente no me perdona que cuando niño me burlara de ellos, que si la nariz grande como la mía o cualquier cosa de eso. Hay gente que eso no lo perdona, que lo lleva para toda la vida en el disco duro. Y bueno, en el grupo mío me eligen a mí para ir a la comida con Fidel. De hecho, el profesor que estaba allí delante, en medio de toda esta situación, dando a elegir, sabía que era una broma, ¿no? Pero, digo, ¿usted está seguro que quieren que vaya este? Sí. Y bueno, me eligen para ir. Y cuando estábamos formados en una escuadra como los masones, porque lo militar tiene mucho que ver con la masonería, cuando estábamos formados en una escuadra, llega esto a los 2 o 3 días, o a la semana, no sé, llega el contrainteligente de la unidad. En la unidad habían 2 contrainteligentes. Uno era un negrito y otro era un chino cubano. Y para nosotros nos habían inventado que aquella gente eran como unos adivinos, como que te adivinaban los pensamientos. Allí dentro de la unidad habían rumores que se creaban por marinos viejos que estudiaron allí, pero que los dejaron allí trabajando de limpieza, de cocinero, de cosas de esas. Y entonces aquí los contrainteligentes tenían fama de haber estado infiltrados en la CIA no sé dónde, para aquí, para allá. Cosas, rumores de esto, que están premeditados para que uno respete, para que uno se llene de miedo y que uno sepa que en todas partes que se meta va a estar controlado. Y que esta gente, pues, que logra lo indecible, que son los mejores, que el espionaje cubano es el mejor del mundo, y no saben que lo es porque está pegado al de los Estados Unidos, son la misma cosa. Lo único que los hambrientos no lo saben. Este hombre llega y se para frente al grupo y grita mis apellidos. Y delante la palabra mar, que quiere decir marinero. Mar 78, Machín Viera. Mi deber era responder aquí, como que estaba allí, ¿no? Y el tipo dice, preséntese acá. Y salgo marchando del grupo, de la escuadra, y voy y me presento ante el tipo y le doy las palabras adecuadas en aquel momento. Mar 78, Machín Viera se presenta a sus órdenes. Y dice el tipo, con un despotismo tremendo, dice, salga de esa formación que usted nos reúne las condiciones para estar donde va a estar sentado el comandante jefe. Aquello me dejó de piedra. Supongo que debía haber cambiado de colores, porque contra eso muy poco se puede hacer. Entonces, bueno, salí de la formación, me fui para donde tuviera que irme, que ahora no recuerdo nada, porque aquello me dejó bloqueado, aquello me enfermó a mí, aquella situación. Entonces van pasando los días y me voy preguntando qué podía hacer. Me sentía condenado, me sentía como que podían hacerme algo horrible por aquellas palabras del contrainteligente. Pensaba que detrás de las cosas que yo sabía de mí había algo que yo no sabía. Y entonces, bueno,
él tenía la oficina cerca del aula de radar en la que yo estaba. Aquella unidad era como un barco, con muchos barcos en el mar, como si fuera mar, pero no era mar, que eran las aulas, ¿no? Y cosas así, era una cosa preciosa, sinceramente. Y entonces el tipo tenía las oficinas dentro de una arboleda. Aparte allí ellos podían estar vestidos de civil, de militar, lo que les diera la gana con los grados. Si mal no recuerdo, los dos eran capitanes. Se ponían cualquier tipo de uniforme, porque toda la fuerza tenían uniformes distintos, los del avión, los de la marina y los de tierra. Y ellos entraban con cualquier uniforme, es decir, y sin pedir permiso a nadie, ni cuadrarse ante ningún jefe, ni nada. Y estas cosas pues nos hacía pensar de que verdad eran gente con un peso grande dentro de todo aquello. Entonces un buen día ya el miedo mismo me llevó hacia el contrainteligente, hacia el blanco. Con el negrito no recuerdo haber hablado nunca. Y llego ahí a su oficina, tenía la puerta abierta y me paro delante. No recuerdo cómo comenzó la conversación, pero sí cuando me preguntó que qué quería, seguramente en otros términos. Le dije, no sé si se acuerda de mí, soy el marino que usted sacó de la formación porque no podía estar en la casa central de la FARC con el comandante en jefe. Y entonces dice el tipo, y sí, ¿qué? Digo, bueno, quería saber si hay algo que esto lo pudiera impedir para hacerme una idea, porque sinceramente sé que soy un revoltoso, que siempre está de broma, pero a mí nadie me ha escuchado nunca decir nada contra el comandante en jefe ni contra la revolución. Y esto es cierto, porque con muy poca gente hablaba de este tema, porque sabía desde niñito dónde estaba metido. Sabía, y sobre todo que podía crearle problemas a mi familia, que ya bastante tenían. Y entonces el tipo me mandó a sentar y me habló de mi vida pasada como si fuera un brujo. Es decir, desde mi papá, la procedencia, el escambray, que si era hijo de un terrateniente, que si esto que lo otro, todos ustedes se hacen los revolucionarios, pero no lo son, le están disimulando, cosas así, me dijo. Y yo estaba muriéndome de miedo ahí. Digo, bueno, yo he pasado por las escuelas en este país y en todas he aprendido de la revolución, incluso sobre la historia de Cuba. Usted me puede preguntar lo que usted quiera, y es verdad que me podía preguntar. Por eso me ayudó tanto aquel librito que me regaló Espinosa. Entonces el tipo, cuando pasa un rato, me dice, bien, vamos a trabajar, porque ellos tienen esos métodos, que ellos mismos te ponen la fea y después cuando recogen el cordel te están pidiendo que trabajes con ellos y para ellos. Ese tipo, bueno, yo quisiera saber si... Entonces me recordó las músicas que a mí me gustaban, los sitios que yo visitaba en Cienfuegos, detrás de los grupos musicales estos que nombré antes, los modis, los símbolos. Increíble cómo el hombre me hablaba de todo esto, incluso de amigos de la familia que estuvieron sublevados en el escambray. Lo increíble, ya les digo, y a mí todo aquello me aterraba, ¿no? Entonces me dice, yo tengo una misión para ti aquí en la unidad. Digo, dígame. Dice, nosotros necesitamos un cartero, aparte de lo que yo estaba estudiando, eso no se puede dejar. Dice, aquí llegan todas las cartas y la misión suya a partir de hoy es recogerla. Me quedaban en aquella unidad como 3 meses. 3 meses por ahí o 4, me quedaban aquí porque después nos mandaban para los barcos, excepto a los que dejaban allí, que eran muy pocos. Y me dice el tipo, usted va a coger las cartas, las va a recoger, se las van a dar a usted en el, no me acuerdo cómo se llamaba, si es puesto de mando o qué, en la entrada de la unidad. La entrada de la unidad, que era como un barquito precioso de cemento,
rodeado de agua con pececitos. Me dijo, usted va a recoger ahí todas las cartas que solamente se las van a entregar a usted. Y los nombres de los marinos que yo le dé a usted, usted esas cartas las tiene que abrir. Las tiene que abrir con un sistema que había, que le pasaba el dedo mojado con aquello y la carta se abría sola. Dice, usted las va a leer y si hay algo en contra de la revolución que pueda afectar a la revolución, usted esa carta la aparta y me la trae para acá. Dice, ¿está de acuerdo con eso? ¿Quién le va a decir que no? Lo que yo tenía era que buscar la otra parte. Y digo, sí, estoy de acuerdo. Y entonces a partir de ese día, pues así comenzó todo. Entonces él me daba los nombres y leía las cartas. Pero en esto hay algo que a mí me ayudó mucho en Cuba, en otras ocasiones, que era sabiendo que tú sabes, que yo sé, entonces tú tienes, yo te estoy protegiendo a ti y tú me vas a proteger a mí. Entonces cuando yo veía algo, muy pocas veces la verdad, muy pocas veces vi algo que pudiera comprometer a algún marinero. Alguna madre que decía, mi hijo, tanto que uno luchó por esta revolución y que ahora pues tenga yo que pasar 3 años sin verte, o no vayas a la guerra de Angola si te lo proponen, porque había gente que se podía negar a ir a la guerra de Angola, eso hay que decirlo. Lo que acababan contigo para toda la vida, pero se podía negar un individuo a ir a la guerra de Angola. Y entonces esas cosas podían ser negativas, pero ¿qué hacía este servidor? Llamaba al marinero para un campo de obstáculos, donde a mí me encantaba hacer ejercicio en horas libres que teníamos. Le decía al marino, óyeme, llégate por el campo de obstáculos que quiero hablar contigo, porque el campo de obstáculos era enorme y allí nadie nos escuchaba. Además muy pocos iban allí a hacer ejercicio si no era obligado. Allí le decía, mira, mi trabajo aquí es este, y esto te lo ha mandado tu madre. Lee la carta ahora mismo aquí y coge fósforo para que le pegue fuego y dile a tu madre que no hable más mierda en carta. Entonces, bueno, también a veces fue triste ver, por ejemplo, cartas a algún marino que le mandaba a alguien diciéndole que la novia lo había traicionado y cosas de esas, que no era bueno tampoco decírselo, porque muchos se pegaban un tiro en la cabeza cuando estaban de guardia por boberías como esa, ¿no? Y bueno, esa fue la labor que tuve que hacer, un poco que apaciguar al muchacho que estuviera en el punto de mira de la contrainteligencia militar. Repito que no eran muchos, ahora no puedo decir cuántos, pero en cada paquete de cartas aquello allí éramos como 500. Podían venir y cuando aquello, pues bueno, no habían los teléfonos ni nada y las cartas pues eran a mano y cartas muy sentidas, habían cartas que me hacían llorar, me encantaban, ¿sabes? Cartas de novia, porque cuando te decían el nombre de este, todo lo que viniera para él, viniera de quien viniera, había que leerlo. Y bueno, pasé por allí sin pena ni gloria. Y ya luego pues paso a los barcos y cuando salgo de los barcos me mandan para Cienfuegos, para una unidad que había en Cienfuegos, donde casi todo el mundo hubiera querido estar porque éramos solamente 20 y aquello pues muy bien allí, nos llevábamos muy bien los 20 marinos, excepto algún bronquero de estos que de vez en cuando mandaban, que amargaba a todo el mundo y cosas de esas, pero lo llevábamos bastante bien. Estábamos junto a la playa de Rancho Luna, pasábamos más tiempo en la playa que en la unidad. Los jefes eran relativamente buenos, excluyendo a un par de ellos. Y aquí me encuentro con otro fenómeno, y eran 2 tipos que venían a, ¿cómo se dice?, a captarme para 2 cosas diferentes. Uno era para ir para la Unión Soviética a hacer un curso de 1 año y medio para que al regreso fuera el jefe de la sección política del Distrito Naval Central. Aquel hombre me lo pintaba todo de una manera que para mí fue muy difícil negarme por cosas que el joven tiene en la cabeza, y te lo pintaban de una manera que te dibujaban el futuro que ibas a tener, un futuro
con un automóvil, hasta, no puedo negarlo, te nombraban a las mujeres, que vas a estar rodeado de mujeres por tener un carro. Los grados militares comenzaban por teniente de fragata, pero tenía un tope que era el cargo, que sería, me decía, tú vas a ser el general más joven de Cuba. Lo digo sin ocultar nada. Me decía, tú vas a ser, por la edad que tienes, que en aquel momento tendría 19 para 20, por ahí andaba la cosa, ¿no? Esto fue mientras transcurría el éxodo de Mariel, ¿sabes? Ahí en ese momento. Entonces este tipo me comía la cabeza con eso, y yo no puedo negar que a mí la vida militar me gustaba. Aunque hoy en día sé que ser militar es un huevón y que es trabajar para lo que se llama el nuevo orden mundial, que los militares son los encargados de mantener ese terror, es decir, y más los cubanos que no saben que pertenecen a la Army de los Estados Unidos. Entonces este tipo, y nada, él me decía, esto no te vamos a obligar nunca, no, esto tiene que salir de ti. Me vino a ver varias veces, y otro venía casi en paralelo, a veces coincidían allí los dos, y uno de los dos tenía que hablar primero conmigo, y el otro era para si quería prepararme para trabajar cerca de Fidel, en la guardia personal, esto como pasar por escuelas de entrenamiento para ser escolta, aunque esa palabra nunca me la dijeron directamente, pero se pudiera interpretar. A mí me gustaba más lo otro que esto, pero este insistía mucho en el tema. Igual el otro también que insistía, y un político en la Marina de Guerra no es un aspirante a presidente ni nada de eso. Un político es el tipo que es como un abogado de la tropa, que supuestamente es el que defiende al marino, el que lo estimula para que pelee si hay que pelear con dignidad y cosas de esas, el que le come la cabeza a los marineros. Yo sé que estas conversaciones pueden ser mal interpretadas por esos cerebros podridos que desean sobre esto una interpretación que no guarda relación con lo que uno quiere transmitir, pero estaba en mi adaptación, estaba dentro de un sistema, al menos lo cuento. Otros hicieron cosas peores que no, bueno, peor no, yo no hice ninguna. Estoy hablando de lo que ellos querían hacer conmigo, yo de eso no tengo culpa. Pensé en la vida en muchas razones por las cuales esto pudiera ser. Porque al político José Reina, de Santiago de Cuba, muy buena gente el hombre, un indiecito pequeño, me hablaba de estas cosas, ¿no? De cómo sería mi vida. El otro que venía a comerme la cabeza, que no sé ni quién era, ni me dijo nunca el nombre, tenía un diálogo totalmente diferente. Pero Reina era más directo, además era más familiar, porque estaba mucho allí dentro del port, que es como le llamábamos a esta unidad de Rancho Luna. Y yo le dije una vez, o varias veces, político, ¿por qué a mí? Si mis compañeros Sarduí y Sandalio, dos guajiros de la zona de Cumanayagua, son más disciplinados, entienden mejor de la técnica de combate que yo, ¿por qué a mí? Y no a ellos. Y me dijo estas palabras: o eres tú o no será ninguno. Y me dijo, esto viene de muy arriba, esto que te hayan elegido a ti viene de muy arriba. Y bueno, en aquel momento no pude darle la interpretación que hoy por modestia estúpida, oculto sobre este tema. Algún día tal vez lo diga, pero no en este momento, ¿no? Porque ya sería abrumar demasiado. Y bueno, nada, en ese momento, ya que todo esto estaba muy acalorado, se me dio la oportunidad de ir a Cayo Largo del Sur. Esto para ellos era como un castigo. Sin embargo, para mí era un alivio. Cayo Largo, cuando aquello no había turismo ni nada, era un cayo virgen prácticamente, con solo una pista de aterrizaje. Era un punto del narcotráfico, algo que ni por la mente
nos podía pasar a nosotros, pero para ellos el hecho ese de estar uno en una isla perdida llena de mosquitos a 75 millas al sur de Cuba, pues era como una especie de castigo. Entonces me mandaron para allá con el pretexto de enseñar, de instruir a unos radaristas que iban para allá en este radar que ya yo conocía, que teníamos aquí en Rancho Luna, que tampoco tenía nada que ver con el del barco. Un radar al cual le llamaban MUI. Ese era el nombre radar, MUI. Sarniza, el del barco, y el que estudiara Reya. ¿Sabe? Cosas así que... Y bueno, ya en Cayo Largo me desteté de toda esta gente. Estuve por allá 6 meses. Tuve la suerte enorme de ser de los que puede afirmar que Cuba está relacionada con el narcotráfico y muchas cosas más. Entonces, al regreso a la ciudad, que vi a Cienfuegos desde el aire, pocas cosas son tan lindas como Cienfuegos, sinceramente lo digo. Fue la primera vez que me trepé en un avión y fue desde Cayo Largo a Cienfuegos. Cuando llego a la ciudad ya me dan la baja del servicio militar y entonces empieza la nueva faena, que es la de buscar trabajo. Y alguien me llamó con el mayor cariño del mundo y me dice, ven para acá que queremos hablar contigo. Pues yo tenía popularidad en la ciudad por los conocimientos de aquella historia que era mentira. Tengo que decirlo así porque es así como fue. Tenía fama entre los chiquillos, entre los profesores. Había profesores que le daba, maestros, que les daba vergüenza dar clase delante de mí, porque para ellos era una pesadez, y lo era, que interrumpía mucho y muy emocionado. Yo soy un tipo que siempre se ha emocionado. Pertenezco a los pasionales, algo que es muy negativo, no es bueno. Hay un término medio que es bueno que uno lo tenga para que en ese término medio uno procese determinadas cosas, ¿no? Y allí me dicen que quieren que me incorpore a educación, al Ministerio de Educación, que tiene mal puesto el nombre, porque en todo caso sería instrucción, porque si los cubanos fuéramos educados, si hubiéramos pasado por un ministerio verdaderamente de educación, pues fuéramos educados, y las redes sociales indican que hay muy pocos cubanos educados, porque somos la mezcla de la chusma con la decencia y pasó a predominar la chusma. Por eso usted a veces puede encontrar una cubana que allá parecía que era de porcelana en los años 60 y 70 y se la puede encontrar ahora en las redes sociales blasfemando o haciendo alusión al pene de la forma más prosaica y cosas de esas. Todo eso es producto de un trabajo que se hizo para deteriorar al cubano y concretamente a la mujer cubana, y de paso se iba quitando la elegancia de un pueblo en el cual hasta los pobres eran elegantes. Cuando a mí se me plantea esto, pues yo muy contento, y me mandan a un curso a Santa Clara. Me empiezan a preparar un poco los metodólogos y demás para que vaya cogiendo tamaño de las cosas, pero ya cuando todo estaba bien amarrado es que me llaman y me dicen de ese curso que va a haber en Santa Clara para profesores de preparación militar, pero que incorporándome al mismo podía adquirir la pedagogía necesaria para impartir clases. Y entonces pues hice ese curso que era con el objetivo de aprender pedagogía, y el curso tengo que reconocer que fue para eso concretamente buenísimo, pero buenísimo. Me quedé con pocas cosas, de verdad, pero muy útiles me fueron muchas veces en la vida. Cuando regreso a la ciudad, me agarran y me dicen, vas a dar clase de preparación militar, no de historia. Digo, yo no sé nada de preparación militar si yo fui marino, y el marino no tiene nada que ver con el soldado en la defensa. O sea, no importa, tú te lo aprendes, pero es en eso en lo que te necesitamos. Esta gente te hace este tipo de cosas. Ellos le llaman medir el aceite. Es como ellos le llaman eso, vamos a medirle a este el aceite, para ver si te niegas. Para tú negarte a algo de estas cosas, tienes que tener muy buenos argumentos para que te niegue.
Y esto no era un argumento porque eran tonterías que se podían aprender. Y bueno, esto me ayudó mucho en la vida, en muchas cosas, en otras no, en otras me creó problemas, porque era un tipo muy radical y tenía miedo. No niego, siempre tuve miedo, pánico en Cuba, a caer en una cárcel. Comencé a dar esas clases en el Politécnico de la Central Electronuclear de Cienfuegos, donde supuestamente se estaba haciendo una central electronuclear de la cual tanta gente habla basura y no saben lo que están hablando, no saben lo que verdaderamente era aquello, el objetivo de aquello, y sobre eso hablaremos en el próximo video. Recuerdo que en la reunión, cuando me seleccionan para estas cosas, antes de decirme esto de la preparación militar, yo dije, óyame, imagínense ustedes el expediente que yo tengo desde niño, que yo era un revoltoso. Cuando digo revoltoso no me refiero a temas políticos, me refiero a indisciplinado, que no dejaba dar clase, el payaso, el clásico chiquillo huérfano que quiere llamar la atención y boberías de esas que no puedo negar. Me dieron el expediente mío me lo dieron en la mano, me dijeron, cógelo, llévatelo para la línea del tren y pégale fuego, que no quede nada de esto. Y lo hice. Es para que vean cómo funciona el sistema en Cuba, ¿no? Porque querían como, en caso de que alguien buscara algo de mi pasado, algo de eso, que no lo tuviera reflejado en el expediente. Eran 2 expedientes, el acumulativo y otro más. Y me dijeron, a partir de ahora se te va a abrir uno nuevo, es decir, como que este desapareció, no se sabe cómo, y se te va a abrir uno nuevo. Y entonces estas son las cosas que he necesitado decir para poder entrar en el video que sigue de algo que ocurrió en el Politécnico de la Central Electronuclear, para que vean cómo funciona en Cuba el aparato de inteligencia, de represión. Y luego de ese vendrá otro video extremadamente curioso. Pudiera hasta decir el nombre de la señora que me dio el expediente, pero no lo digo porque es un nombre que no es un nombre rebuscado. Sin embargo, poca gente lo tiene, pocas mujeres lo tienen. Y bueno, ella tenía sus hijos, que no sé lo que harán hoy en día en Cuba, pero sé que en Cuba cualquier cosa, por años que hayan pasado, puede salpicar a cualquiera. Entonces, amigos, ya esto lo dejamos aquí. Continuaremos en el próximo video, que prometo que no estará muy distante de este, para que se mantenga el contexto, ¿no? Para que se mantenga la idea, por lo que pido que lo recuerden bien. Así que sin más, nos vemos en la próxima y muchas gracias.